Emilio, un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Mira, hoy vamos a hablar de las tres críticas principales que la oposición política le hizo a la Constitución del 49 en aquel momento, y algunas siguen vigentes hasta nuestros días. El Partido Radical, que tenía fuerza en la sociedad, el Partido Socialista y el Partido Comunista, hicieron prácticamente críticas con el mismo molde. La primera crítica era que el objetivo de la reforma constitucional del 49 era exclusivamente la reelección del general Perón, permitir la reelección del general Perón. La segunda crítica, que la reforma no contenía el derecho de huelga. Y la tercera crítica es que no se incorporó la reforma agraria en el texto de la Constitución. No sé por cuál de los tres temas querés empezar, porque está muy vigente en el día de hoy el tema del federalismo y del fallo de la Corte. Claro, lo que vivimos en estos días, la suspensión de las elecciones en la provincia de Tucumán y San Juan. Claro. Por eso yo digo, para empalmar con ese tema de actualidad, que por ahí la semana que viene ya es distinto, podríamos empezar por el tema de la reelección. Exactamente, está bien. Bueno, mira, el tema de la reelección es un tema de soberanía, porque en la Constitución del 53, Alberdi en primer lugar colocó un mandato de 6 años, o sea, las bases que después lo toma la Constitución. Y hay escritos de Alberdi que dice, bueno, presidente 6 años y después se va a la casa. Por un tema de oponerse a lo que venía de que los caudillos o los lugares del interior se los reemplazaba exclusivamente con una revolución. Claro. O con la muerte, hubo muchísimos caudillos asesinados, o en las guerras civiles. Entonces, Alberdi en las bases dice, bueno, para terminar con ese tema hay que poner una alternancia desde el punto de vista constitucional. Bien, eso tiene un aspecto positivo, que es una solución dentro de la Constitución para que no se pueda reelegir, y tiene un aspecto negativo que impide la soberanía del pueblo, porque en el caso concreto, Irigoyen, para volver a ser presidente, tuvo que tener un interregno de Alvear, que no era exactamente lo mismo, y Perón, si no modificaba la Constitución, no podía ser reelegido, por lo tanto el pueblo no podía elegir a quién era su líder. Claro, lo más importante, lo principal que hay que ver en todo caso es si son elecciones democráticas donde participa el pueblo, que elige. Si el pueblo quiere elegir un gobierno que entiende que estuvo bien con él y le quiere dar una oportunidad más, una continuidad, porque él le va a cerrar el camino, ¿no? Es decir, de que si gobierno bien y la gente entiende que sí, le impedís Exacto. continuar con una política que es favorable. El problema es de que las elecciones en sí, es decir, que si son elecciones democráticas, no son amañadas, no son como era el fraude patriótico, ¿no? Exactamente. En ese caso concreto, las elecciones para convencionales constituyentes y las elecciones para la reelección de Perón mostraron, primero, una transparencia, prácticamente no hubo denuncias de fraude. Claro. Y segundo, un apoyo masivo de casi el 60% de la población. Por lo tanto, una de las características era hacer las cosas legalmente
por lo tanto, si la Constitución del 53 impedía la reelección, modificar la Constitución y permitir que se reelija por rango constitucional. De fondo es un tema de soberanía, unido al tema de incorporar, que después se hizo por ley, el voto femenino. Claro. Porque no se necesitaba hacerlo con rango constitucional, porque la ley de elecciones, el sistema electorales, la Constitución del 53 lo había mandado a leyes, no estaba incorporado el sistema electoral en la Constitución. Estaba incorporado de manera general, decía que el sistema de gobierno es un sistema republicano, y el sistema republicano presupone que hay elecciones. Ahora, ¿cómo son esas elecciones? ¿Quiénes votan? Si votan a una determinada edad, si votan solo los varones, si votan solo las mujeres, o los dos, eso estaba diferido para leyes electorales. Bueno, este es un primer tema que tiene que ver con lo de hoy. En mi opinión, lo de hoy es una intervención de la justicia en el sistema federal, porque las provincias pueden tener sus sistemas electorales, y si hay alguna actitud criticable o enjuiciable, la propia provincia con sus jueces tiene que definir si está bien un candidato o no aceptar ese candidato. Bueno, las provincias habían decidido en el sentido favorable a la presentación de los dos candidatos, tanto en San Juan Sergio Uñac o Juan Mansur en Tucumán, el Tribunal Superior de Justicia, bueno, en cada una de las provincias. La esencia del federalismo, porque las provincias delegaron a la nación muchísimas cosas, pero se reservaron la administración de justicia y la instrucción pública. Esos son dos, digamos, facultades reservadas para la provincia que no fueron delegadas. Claro. Por lo tanto, si la justicia de la provincia aceptó ese candidato, la nación no tiene por qué meterse, salvo que digamos, bueno, basta de federalismo, este es un país unitario. Bueno, claro, si lo decimos así, discutamos eso. Claro. Después, lo que me parece una barbaridad es que se paralicen, o sea, tendrían en última instancia, porque hay dos precedentes, uno de Río Negro y otro de Santiago del Estero y otro de Misiones, del obispo Piña. Si habría una facultad de enjuiciar en la Corte una elección provincial, en última instancia podían haberlo hecho antes e intimar a que reemplacen el candidato, pero le están impidiendo votar 4 o 5 días antes, cuando ya estaban... Que dicen que el expediente había ingresado hace 30 días, así que se te lo tomaron tranquilo, con calma, lo durmieron, viste, con la lentitud de tortuga, como dicen, y unos días antes decidieron esto para suspender las elecciones. Después están las declaraciones políticas. Por ejemplo, hoy leía una de las declaraciones de Patricia Bullrich, candidata electoral en las próximas elecciones por Cambiemos y por el PRO, que dice, logramos frenar la reelección de los candidatos del Frente de Todos en San Juan y en Tucumán, ¿no? Por si alguno tiene duda de esta justicia que tiene un ojo tapado, no los dos. Sí, recién escuché una explicación, dice, bueno, lo que quise decir con frenamos es que el que presentó el recurso es gente del PRO. Del PRO y en otro caso de Milei, en el caso de San Juan. Sí. Bueno, eso, con relación a esto, me da la impresión que es muy grave que la Corte se meta con el federalismo. Y bueno, vamos a ver cómo eso se resuelve.
Sí, en principio había dos situaciones distintas, porque una de las provincias la suspendía y la otra iba a votar, pero sin las categorías de gobernador y vicegobernador. Claro, Es decir, claro. O sea, en que el te caso de obligan, San Juan, iban a votar el domingo. van a votar los otros cargos. Claro, y en Pero, cambio de Tucumán suspendió directamente las elecciones. claro, pero vos razonás, ponele Mm, que otro partido, partido X, tenga un mm. candidato a gobernador en condiciones. Porque otro partido fue cuestionado, no pueden los sanjuaninos elegir a esa persona, votarlo, no importa si gane o no, tienen derecho a emitir su voto. Claro, En claro. realidad es una intromisión, una intervención desde el punto de vista judicial en la provincia, que está fuera de la Constitución, ¿viste? Claro, claro, claro. Además, queda en pie el debate, ¿no? Si está incorrecto, si está mal, ser reelecto. Es decir, lo que vos planteás de que se le escamotea la soberanía al pueblo en un proceso electoral, porque si el pueblo quiere volver a votar al mismo candidato, bueno, la decisión Exactamente, está en la soberanía del pueblo. exactamente, lo que es inconstitucional en una república federal es que se impida a una persona ser candidato. Después si lo votan o no ya es un Es problema otra del cosa, pueblo. exacto. Ahora es una vieja tradición de esa corriente. Mira, en primer lugar proscribieron al general Perón después del 55. El peronismo ganó unas elecciones en el año 62 con la fórmula Framini-Anglada y Sí, anularon las elecciones, o sea, claro, permitieron hacerla con la idea de que el peronismo perdía las claro, elecciones. porque estaba proscrito Perón. Claro, y cuando ganó Framini-Anglada las anularon. Claro, 1962 yo lo vi. claro, claro, claro. Después proscribieron al peronismo en el año 63 y el doctor Ilía salió presidente con, no me acuerdo, el 20 y pico por ciento de los votos, no pudo gobernarse. Claro. No puede gobernar con esa base política, le dieron el golpe de Estado. Y la proscripción de Perón se mantuvo hasta Septiembre del 73, septiembre cuando del hubo las 73. elecciones con la fórmula Perón-Perón, que lo llevaba Juan Domingo Perón, candidato a presidente, a su esposa María Isabel de Perón como vicepresidenta, y que obtuvo casi el 62%. Perfecto, pero en septiembre del 73, el 11 de marzo del 73, él estaba proscrito. Claro, y la claro. fórmula fue Cámpora Solano Lima. Seguro. O sea, el tema de recurrir a la proscripción, esa corriente política, Bullrich podrá decir lo que quiera, pero esa corriente política tiene una experiencia de medio siglo en proscribir. Claro, claro. Y no proscribían a cualquiera, porque a la luz de los resultados, cuando estamos hablando del 73, proscribían una opinión que era la mayoría del pueblo argentino. Claro, claro, un derecho al voto, pero el derecho al voto no es del candidato, es de la gente a elegir. Claro. Bueno, Nos está hemos claro. entendido, Vamos a los otros dos, que ahí son polémicos, y ahí por ahí ya no vamos a coincidir tanto, No, pero desde ya, avancemos. ahora no sé si querés tratarlos hoy o dejarlos, pues yo los quería tratar con cierta extensión. Lo dejamos para el Para el próximo próximo miércoles. miércoles. Esto Y tratamos el derecho de huelga porque conseguí el texto del informe de Sampay en la convención constituyente. Da para un debate, efectivamente da para un sí, debate. lo leí, por eso te iba a decir, porque en la propia Constitución, donde no está incluido, no, como un adelanto, no para el debate ahora, no está incluido el derecho a huelga, dice que se pueden defender los derechos profesionales con actos lícitos, más que le llaman actos lícitos, no sé.
Yo en eso disiento, efectivamente, tenían una idea que las huelgas Era rompen el orden ilícita. jurídico. ¿Viste? Claro. Después Pero, tengo algunos testimonios que recogí hace 20 años, por lo que vos me decías, que te decía Sampay, que las huelgas se hicieron efectivamente, pero fueron reprimidas. Tengo algunos testimonios que conocí personalmente, delegadas telefónicas, que le hicieron una huelga a Perón y a Evita, y que terminaron en la comisaría y fueron maltratadas. sí, bueno, por eso hay que tratarlo con detenimiento. Evidentemente, la burguesía nacional tenía una idea de conciliación, es más, Claro. no es solo una idea, sino que crearon los tribunales administrativos de conciliación del trabajo. O sea, la idea de conciliación estaba y es incorrecta porque son cosas que no se pueden reconciliar. Claro, Pero claro. el tema es que no se le puede pedir, me parece a mí, que adelanto también mi opinión, a la burguesía nacional que tenga ideas que la burguesía nacional no tiene. En los dos temas, la reforma agraria y el derecho de huelga, Claro. hay que tratarlo en profundidad para entender el momento político, sino desde lo que uno, digamos, lo ve desde el día de la evolución posterior, Claro. juzgamos ese momento, ¿viste? No, pero vos sabés que yo hago una diferencia en las dos críticas y en los dos temas, porque una cosa es el derecho a huelga y otra una reforma agraria. Una reforma agraria implica otro Estado, una revolución, trastocar el tema de la propiedad terrateniente feudal. Derecho de huelga es un derecho incluso en las constituciones democráticas burguesas. Es una concesión del grupo hegemónico, arrancado por las luchas centenarias del movimiento por eso te digo. Claro. Pero lo vemos en la próxima. El tema era si elevarlo al rango constitucional. Vos sabés que después encontré, sí. Sampay según el momento da explicaciones distintas. Después encontré de que, bueno, él estaba de acuerdo, pero que no se podía hacer. Claro, claro. Evidentemente, el tema, si vamos a fondo, que yo me alegro que vayamos a fondo, es una discusión política sobre las características de la burguesía nacional en un país oprimido. Claro, claro. Porque Gaucho... Al mismo tiempo que forcejea, claro, y digamos, tiene cosas para la liberación nacional, al mismo tiempo tiene cosas represivas. Claro, y en este país hemos tenido cosas graves desde el punto de vista no del peronismo, hablando ya del radicalismo como una expresión de esa corriente de clase también. Claro. Por lo tanto, no hay que ilusionarse demasiado cuando resiste, no, y no hay que horrorizarse demasiado cuando reprime. No, quería señalarte algo, a ver, porque yo estuve leyendo la fundamentación de Sampay y encontré algunas cosas, viste, que uno encuentra cosas a veces, te digo la verdad, por lo menos yo no sé si son reales o no hoy en día, tantas cosas que circulan, pero Sampay mismo era crítico en una cosa, en el tema institucional de la Constitución, en el tema de cómo quedó conformado el poder político, un poco me parece que sea que era una de las debilidades. No te entiendo bien eso, pero bueno. Porque como que no quedó incorporado toda la parte de instituciones populares, del protagonismo, de una democracia política más representativa. Sí, el tema es que, mirá, vamos a los hechos. El peronismo vuelve al poder en el 73. Sampay estaba vivo. ¿Qué cargo le dan? Ninguno. Claro. O sea que evidentemente hubo una contradicción entre el general Perón y Sampay, política, no jurídica. Sí. Entonces, y ahora,
no lo voy a juzgar a Sampaio por su evolución posterior. Su evolución posterior al 55 se quedó en el país, fue abogado de empresas checoslovacas en Argentina, en fin, tuvo un viraje donde se ilusionó o no comprendió a fondo que en la Unión Soviética se había restaurado el capitalismo y tuvo cierta ilusión con el socialimperialismo, cosa que Perón no tuvo. No, Perón está después bien. dijo, bueno, tercer mundo, acá hay dos superpotencias. Bueno. Eso explica porque, escúchame, ni siquiera juez de la corte lo nombraron, ni siquiera le dieron un cargo importante. En la Facultad de Derecho, que yo estuve en esa cátedra, en la cátedra de Sampaio, le dieron la cátedra de Derecho Constitucional, pero porque no le podían decir que no, pero no, ni era decano de la facultad, ni nada por el estilo. Mira vos. Al principal impulsor, gestor y protagonista de lo que estamos hablando, la Constitución de 1949. Claro, por eso es el tema de la política y el derecho. Sampaio la puede haber escrito, la Constitución. Ahora, el proceso político lo dirigía el general Perón, ¿viste? Está claro. Que permitió esa Constitución. Es lo mismo que la figura de Evita, uno saca montones de discursos interesantes de Evita, perfecto. No, ahora, ¿quién dirigía? En el marco de un proceso político dirigido por el general Perón, ¿viste? Exacto. Bueno, Gaucho, sí, muy interesante, me alegro mucho que podamos intercambiar estas opiniones. No, me parece, muy interesante, la vamos a seguir la próxima semana. Con esto ya tenemos puesto los títulos. Tenemos puesto los títulos y bienvenido sea el intercambio de opiniones. Ahí va. Te mando un abrazo, Gaucho. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Estamos.